apreciados estudiantes, este video va dirigido para poder comprender los principios que estamos llevando en nuestra unidad número 3, que son los circuitos eléctricos del automóvil. Permítanme proyectarles mi pantalla a fin de que podamos identificar algunos principios de funcionamiento y algunos principios que conllevan a poder analizar los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Primeramente, necesitamos comprender tres principios fundamentales en un circuito en serie. El primer principio es que para hallar la resistencia total en un circuito en serie, necesitamos sumar el número de resistencias que tenemos en un circuito. Por ejemplo, tengo en esta imagen, en esta gráfica, tres resistencias que están conectadas en serie. Están conectadas en serie, fíjense, uno tras de otro. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia número 3, que cierra circuito, obviamente en el negativo de la batería. Entonces, si nosotros queremos hallar la resistencia total de un circuito en serie, lo único que debemos hacer es sumar las 3, 4, 5 o 6 resistencias que tengamos en el circuito. Lo vamos a ejemplificar este punto, este principio de las resistencias en serie, en nuestro simulador Tinkercad. Nos vamos a lo que es exactamente la simulación en nuestro simulador y encontramos este punto específico de lo que es las resistencias en serie. Tengo tres resistencias conectadas en serie, ¿sí? Pero antes de conectarlo y antes de hallar la resistencia total, primeramente voy a medir cuánto es la resistencia de una bombilla. La resistencia de una bombilla, si comienzo la simulación, es 48 ohmios, ¿sí? Entonces, la bombilla número 1 tiene 48 ohmios de trabajo. Detengo la simulación y desconecto mis conductores del multímetro e incorporo mi bombilla a un circuito en serie, ¿sí? Aquí tengo la bombilla número 1 o la resistencia número 1, que es de 48 ohmios, la resistencia número 2 y la resistencia número 3. Cerrando el circuito, tendré lo siguiente. Cierro circuito y encontraré lo siguiente, cambiando obviamente la magnitud de trabajo de mi multímetro a lo que es resistencia. Comienzo la simulación y tengo 144 ohmios de trabajo. 48 ohmios independientemente tiene cada bombilla. Pero si yo sumo las tres bombillas, la bombilla 1, la bombilla 2 y la bombilla 3, tendré 144 ohmios. De esa manera estaré determinando la resistencia total de un circuito en serie. Ahora, en este punto, al medir resistencia, como no hay una tensión de trabajo ni intensidad, no tenemos una polaridad. Por eso el multímetro directamente nos marca los 144 ohmios de trabajo. Una vez analizado el punto de la resistencia, entremos al siguiente punto, que es la tensión y la intensidad de trabajo. Primeramente necesitamos entender que la intensidad es la misma en cada consumidor o en cada receptor. Y así también la tensión no va a ser la misma, ¿sí? Lo que varía en este punto es la intensidad y la tensión. Tenemos como los siguientes parámetros de nuestro circuito en serie, ¿sí? Analicemos ahora en nuestro simulador estos puntos que les estoy mencionando. Nuevamente me voy a otro circuito que ya lo tengo armado en el simulador con nombre de circuito en serie. Y tengo un suministrador de energía, ¿no? Que está trabajando como una batería de 12 voltios. Tengo tres bombillas conectadas en serie, como lo que hicimos como el ejercicio anterior, ¿sí? Tres bombillas conectadas en serie. Pero
Ustedes saben que para medir intensidad necesito retirar el conductor e incorporar mi amperímetro o mi multímetro en el selector de amperes en serie, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo. Bombilla número 1, positivo, al terminal número 2 y cerrando circuito, el conector negativo de mi multímetro será a la bombilla número 2. La bombilla número 2 del terminal 2 va al positivo de mi multímetro y para cerrar circuito, el negativo de mi multímetro irá al terminal 1 de la bombilla número 3. De esta manera voy a medir lo que es intensidad en ambas bombillas. Pero quiero medir voltaje. Voltaje no lo mido de la misma manera. El multímetro obviamente tiene que estar en la magnitud eléctrica de voltaje, pero el negativo de ambos multímetros debe estar aterrizado a la tierra común, ya sea de nuestra batería o en este caso de nuestro suministrador de energía. El positivo de mi multímetro voy a enviarlo al positivo de mi bombilla número 2. Y asimismo, el positivo de mi bombilla número 3 voy a enviarlo al positivo de mi multímetro. Para no confundirnos, voy a cambiar los colores correspondientes de los cables a un color rojo. Tenemos entonces conectado un circuito en serie de 3 bombillas, 3 receptores con 2 amperímetros trabajando en la magnitud de amperes y 2 multímetros trabajando en la magnitud de voltaje o tensión. Comienzo mi simulación y encuentro lo siguiente. Uno de los parámetros que analizábamos es que la intensidad, dijimos, en un circuito en serie va a ser la misma. Recordamos estos puntos, nos vamos nuevamente a nuestro PowerPoint y encontramos, ¿no? La intensidad es la misma en ambos receptores, ya sean 2, 3, 4 o 5. La intensidad en un circuito en serie tiene que ser la misma, es decir, el ampere que fluye por el circuito tiene que ser el mismo. Lo que sí va a variar es la tensión en cada receptor o consumidor. Retorno a mi simulador y fíjense, la intensidad de trabajo en ambas bombillas es de 83.3 miliamperes. Lo mismo que tenemos en nuestro suministrador de energía. Lo que varía, y lo voy a marcar de un color rosado, es, fíjense, la tensión. La tensión en la bombilla, fíjense, es de 8 volts y la tensión en la bombilla número 3 es de 4 volts. Hallando una caída de tensión, estamos teniendo los 12 volts que nos está proporcionando nuestro suministrador de energía. Entonces, de esta manera identificamos que la intensidad en un circuito en serie es la misma, pero lo que va a variar es exactamente la tensión de trabajo. Algo muy diferente a lo que sucede en un circuito en paralelo. Volvamos a nuestra presentación para analizar los principios de un circuito en paralelo. Si nos concentramos en esta gráfica, analizaremos que las 3 resistencias en un circuito en serie están conectadas uno tras de otro. Pero lo que sucede en un circuito en paralelo es algo diferente. Si lo pinto de color rojo, el positivo, fíjense, el positivo es común, ¿sí? Tanto en la resistencia o consumidor número 1, consumidor número 2 y consumidor número 3. Lo que es igual en el negativo. Si vemos el negativo, es el mismo en la resistencia o consumidor 3, 2 y así también en la 1. Entonces, hay una diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Analicemos estos principios una vez identificado esta gráfica. Los principios de un circuito en paralelo son inversamente proporcional a los de un circuito en serie. La intensidad en un circuito en paralelo es la que varía. Ya no la tensión, sino la intensidad.
Y a diferencia de un circuito en serie, ahora la tensión es la misma en todos los consumidores, cosa diferente a lo que era en un circuito en serie. Pongamos en práctica en nuestro simulador estos principios identificados. Dejamos el circuito en serie y nos vamos a un circuito en paralelo. En este circuito en paralelo, para que tengamos positivos comunes y negativos comunes, he incorporado un protoboard, ¿sí? Un elemento o una placa de pruebas que lo utilizamos frecuentemente para armar circuitos electrónicos. Tengo mi batería suministrado de 12 voltios de energía, 12 voltios de tensión. Para que yo pueda derribar la tensión y el negativo a la parte de abajo, necesito puentear lo que es el negativo y así también el positivo. Entonces puenteamos al segmento de abajo, primeramente el negativo y después el positivo. Al realizar el puente, estamos suministrando los 12 voltios de nuestro simulador también a la sección inferior de nuestra placa de pruebas, ¿sí? Ahora, no solo esta línea estará con los 12 voltios de trabajo, sino también nuestra placa inferior, ¿sí? Tenemos nuestra batería con 12 voltios de trabajo. ¿Cómo hago una conexión en paralelo? Lo único que hago es jalar el negativo común para mi bombilla y también el positivo común para mi respectiva bombilla. Entendamos que en un circuito en paralelo, los nodos son diferentes a lo que son en un circuito en serie, ¿sí? Ya no viene un consumidor y un receptor tras de otro. Cada consumidor y receptor tiene una tensión de trabajo independiente y una línea de conexión a un positivo común de nuestro suministrador de energía y también un negativo común, como lo que estamos identificando en el circuito. La bombilla 1 conectado a positivo y negativo, la bombilla 2 conectado a negativo porque voy a utilizar mi multímetro para poder medir la intensidad, ¿sí? Voy a hacer una conexión en serie como la que estamos viendo. Estoy conectando mi bombilla número 2 en una conexión en serie. Estoy reemplazando uno de los consumidores de la bombilla número 2 para incorporar mi amperímetro, para medir la intensidad de trabajo. Y la bombilla 3 está conectado también en paralelo con un positivo común y un negativo común. Si se dan cuenta, los multímetros que tengo en la parte superior están conectados ambos con un negativo al negativo constante y un positivo al positivo de nuestro receptor, tanto de la bombilla 1 como de la bombilla 3. Genero mi simulación y encontramos lo siguiente. Dijimos que en un circuito en paralelo la tensión es la misma, es decir, la tensión de la batería, si es 24 voltios, 12 voltios, 9 voltios, 3 voltios, tiene que estar llegando a nuestros consumidores en igual magnitud. Si sale 12 voltios de la batería, 12 voltios a los consumidores. Lo que sí varía es la intensidad, como lo que estamos observando en nuestra simulación de este pequeño circuito. Tenemos 12 voltios en la bombilla número 1, 12 voltios en la bombilla número 2, igual a los 12 voltios que tenemos en nuestra batería. Y si hablamos de intensidad, aquí sí hay una diferencia. La intensidad es la que varía. No tenemos los mismos 750 miliamperes que tenemos en nuestro suministrador de energía, ¿sí? Hay una variación. Ahora a 250 miliamperes. Se cumplen los principios de un circuito en paralelo. La tensión es la misma y la intensidad es la que varía. Si volvemos a la simulación de nuestro circuito en serie, encontraremos la diferencia, al sentido contrario. La intensidad es la misma, como lo que estamos observando, 83.3 miliamperes,
igual que en nuestro suministrador, pero la tensión es la que varía. Tenemos 8 voltios de trabajo en la bombilla número 2, 4 voltios de trabajo en la bombilla número 3, pero 12 voltios de trabajo en nuestro suministrador o batería. Entonces encontramos la diferencia entre estas magnitudes eléctricas. De esa manera podemos determinar la diferencia en nuestros circuitos eléctricos en serie y en paralelo, entendiendo sus principios de funcionamiento.